Hora Cofrade, con Nazaret Navarro, Rafa de Paco y Ruth García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, una tarde más, Hora Cofrade aquí en la sintonía de Radio Murcia, hoy con un programa profundo, nos salimos un poco también de la propia procesión. Nazaret Navarro, buenas tardes. Hola Rafa, ¿qué tal? Para hablar de una tradición de la huerta de Murcia, muy nuestra, sí, muy nuestra y que a mí me gusta mucho. Bueno, y fíjate, nos salimos un poco de la propia procesión, de la propia Semana Santa, ¿no? Yo creo que todos conocemos o hemos escuchado alguna vez aquello del canto de los auroros, ¿no? Pero ¿quién no ha ido un jueves por la tarde a la plaza de San Agustín y se le ha caído la baba? O un jueves santo por la noche escuchar los cantos. ¿Y a quién no le suena eso del 30 de abril cumplido, no? Yo creo que tenemos una oportunidad perfecta esta tarde. Fíjate que tenemos además el estudio de Radio Murcia lleno de gente maravillosa, de gente estupenda. Tenemos una oportunidad perfecta, decía yo, para aprender mucho más, ¿no? De la tradición, de la historia y de la actualidad también del canto de los auroros. Tenemos mucho que aprender del canto de los auroros, las voces de la noche de la Semana Santa, pero también de las ánimas de Navidad, esas voces profundas. Esta tarde en Hora Cofrade miramos a una tradición que no desfila en Semana Santa, pero que forma parte del alma espiritual de ella y también de nuestra tierra, los cantos de la aurora. Bueno, y te digo más, el Cabildo de Hermandades de la Aurora de la región de Murcia está trabajando además para que esta expresión, digamos, centenaria, sea reconocida como patrimonio inmaterial de España, que eso es mucho, ¿eh? Y se lo merecen. Está con nosotros su presidente, el presidente del Cabildo de Hermandades de la Aurora, Diego Belmonte. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Nos has traído una buena representación aquí. Claro, es que... No merecéis menos, ¿eh? Claro que sí. Está con nosotros también Joaquín Gris, que es el tesorero del Cabildo. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El secretario Antonio Planas. Antonio. Hola, buenas tardes. Y nos han dicho, socio de honor, trabajador, Carlos Valcárcel, que repite y va a repetir varias veces en Hora Cofrade. Y nosotros encantados, Carlos, ¿eh? ¿Cómo estás? Y yo muchísimo más, pues genial. Lo sé. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos al meollo. Y quien quiera contestarnos. Bueno, va a ser una tertulia de amigos. Para la gente que nos esté escuchando y que le suene de algo el canto del aurora, que siendo murciano, ya digo, es complicado porque por algún lado le ha cogido. ¿Qué tiene de especial y qué relación tiene el canto de la aurora o los auroros con la Semana Santa? Bien, pues abro yo fuego, si os parece. Adelante. Los auroros forman parte, tú lo has dicho muy bien en la presentación, es el alma de la ciudad de Murcia y de la región de Murcia. Los cantos auroros son unos cantos antiquísimos, unos cantos que en lo que a la melodía se refiere clavan sus raíces en épocas de Bizancio. Posteriormente se enriquecen con todo el canto mediterráneo, Siria, Córcega, y llegan también a Murcia, ¿no? Son unos cantos que tienen un valor incalculable desde el punto de vista musical. Por tanto, son un patrimonio musical de un valor incalculable, pero que tenemos la espinita clavada, porque si no lo decimos, tampoco estaremos siendo sinceros, de que quizá estos cantos, o sin quizá, no son lo suficientemente conocidos en Murcia y en consecuencia no son lo suficientemente apreciados, siendo, como digo, de un valor musical incalculable. Con la Semana Santa, los auroros tienen unos ciclos. La aurora se instrumenta en un momento determinado para rendir culto a la Virgen. De hecho, las campanas de oro siempre están bajo la vocación de una Virgen, ¿verdad? Pero tienen sus ciclos. El ciclo mariano es el ciclo ordinario, ¿verdad?, durante prácticamente todo el año. Pero en Semana Santa, y aquí está la vinculación de la aurora con la Semana Santa, empieza el ciclo de pasión. Ese ciclo de pasión empieza la víspera de San José, en las primeras despiertas, ¿verdad?, para conmemorar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese ciclo de pasión está absolutamente vinculado a la Semana Santa, como bien habéis dicho en las audiciones que pueden escucharse en la Plaza de San Agustín, como en diversas procesiones a su paso por diversas calles de la ciudad, ¿verdad? Y luego hay un ciclo de difuntos que empieza en el mes de noviembre. Y por supuesto el ciclo de Navidad, que posiblemente sea el más conocido por los murcianos en general, que comienza la víspera de la Purísima.
Por tanto, la Aurora forma parte de toda la época y las épocas en que Murcia celebra sus fiestas más importantes, tanto sus fiestas civiles como sus fiestas religiosas. Fíjate. Y siempre ahí están los auroros. Pero y qué curioso, Carlos, ¿no? Que esté esa espinita ahí, ¿no? De que sea una tradición poco valorada o poco reconocida, ¿no? Por murcianos y murcianas. Poco valorada y poco reconocida, pero yo creo que la causa no es en la falta de cultura musical del murciano, que sin duda la tiene, sino en el desconocimiento de la existencia de estos cánticos tan antiguos, ¿verdad? Y tan nuestros, ¿no? Y precisamente ese es el objeto de haber constituido esta federación con ese carácter regional que tiene por objetivo, ¿verdad? Pues eso, dar a conocer esos cantos, porque nada se puede querer si no se conoce. Yo estoy convencido que cuando los murcianos sepan de la existencia de los auroros, pues sin lugar a dudas lo van a querer. Y es una forma también de protegerlo, que es muy importante. Pero esta sensación la tenéis también vosotros, digo, por ejemplo, porque, claro, yo he conocido a los auroros. Hablábamos antes de la charla de empezar en antena, que, pues bueno, en Alcantarilla, en Jabalí Nuevo, al final... pero tenéis esa sensación también de que os falta llegar o falta cierto conocimiento. Vamos a ver, los auroros, como tú dices, son conocidos en las poblaciones donde existen. Claro. Pero te puedo decir que fuera de ahí, en la capital, pues si le preguntáramos a la mayoría de la gente, pues un pequeño porcentaje que sí es, digamos, asiduo a nuestros actos, pero no son masivos. Si te das cuenta, no hay una gran gente en el Jueves Santo, puedes encontrarte pues 100, 200 personas que son amantes y conocedores de este mundo. Pero pregúntale al público en general qué son los auroros y lo más seguro que no sepan lo que es. O sea, en la ciudad no somos conocidos. En la Grande Molina, por ejemplo, no hay auroros, no quedan. Son conocidos en esas poblaciones donde existe. Por ejemplo, Rincón de Seca hay 2 campanas de auroro, claro que allí es que es cuna de auroro. Santa Cruz, donde pues igual, ¿no? Pero aquí, Antonio, que vive en Murcia, te lo puede confirmar, que él tiene esa sensación. Él tiene esa sensación de que la población, digamos, de la gran ciudad... El 80%, por lo menos... En Cartagena te puedo asegurar que el 99% no sabe lo que es un auroro, por ejemplo. ¿Pero por qué es algo, perdona, Naza, sí. ¿por qué es algo de huerta puro? ¿O porque la ciudad se ha quedado, o por qué no hay logrado...? Bueno, tradicionalmente este tipo de agrupaciones se daba en zonas rurales, en zonas rurales. No solamente aquí en Murcia, pero hemos podido comprobar que en casi toda España es similar. Ocurría algo así. ¿Qué ocurre? Que es una tradición que se ha ido transmitiendo vía oral, de generación en generación, y pasaba de padres a hijos. Entonces se transmitía, digamos, en ese plan familiar oral. Claro, eso no llegaba a trascender fuera del ámbito local, digamos. Y bueno, pues ha habido épocas de grandes crisis, la guerra civil fue una, y luego, pues últimamente los años 60-70 fueron otras, en las que cayeron muchos grupos. ¿En qué consiste, Joaquín? A ver, explícanoslo. Hay una explicación lógica a todo eso, y es que el canto religioso de la Aurora ha sido sus portadores, la comunidad exportadora, han sido personas que no han tenido ninguna relevancia social, ¿no? También. Es decir, eran agricultores, eran albañiles, gente poco cualificada en ese sentido, y por eso el canto religioso de la Aurora surge en un entorno efectivamente religioso. Surgen de cofradías y hermandades que, por ejemplo, en el caso nuestro de Santa Cruz, nosotros estamos adscritos al convento de Santo Domingo de Murcia, ¿vale? Pero fuera de ahí, de ese entorno, es un canto bastante desconocido hasta que el Ayuntamiento de Murcia, la Comunidad Autónoma de Murcia, dieron un paso adelante cuando la cosa se puso bastante mal. Me estoy refiriendo al año 1990, y decidieron que tenían que hacer algo, y lo primero que hizo el Ayuntamiento de Murcia fue concederle la medalla de oro de la región de la ciudad de Murcia, el año 91. Hizo lo mismo en el año 98 la Comunidad Autónoma, y en el año 2012 este canto de la Aurora se considera bien de interés cultural inmaterial, cosa que en el resto de España no existe, salvo un caso muy concreto que es en un pueblecito de Badajoz que se llama Garbayuela, y hace muy pocos días en Priego de Córdoba. ¿Vale? Curioso, yo no pensaba yo el tema de fuera de aquí, por ejemplo en Andalucía. Sí hay. En 10 comunidades autónomas están presentes. Sigue estando presentes. Fue algo generalizado en toda España.
y sigue como aquí en Murcia, porque en Murcia, a pesar de lo que estamos hablando, es algo extendido. Más o menos, no sé si en Andalucía funciona igual o en Badajoz. ¿Quién más te puede comentar, Joaquín, que se ha pateado España para eso? Mira, fundamentalmente, esta tradición es conocida en los distintos territorios del Estado español con denominaciones distintas. O sea, aquí nos conocen como auroros, pero en otros sitios se conocerían como despertadores, como rosarieros, como coplilleros, como auroreros. ¿Vale? O sea, no tiene una única Campanillero. Campanillero. Que lo habéis oído hablar de los campanilleros. El origen de la tradición surge cuando se quiere promocionar el rezo del rosario. Y entonces salen los hermanos cantores, salen a cantar, a despertar a los vecinos, para que vengan a rezar el rosario, ya puede ser en las calles, cantado, y después acudir a misa primera, que entonces estamos hablando del domingo, a las 6 de la mañana. ¿Vale? Y ese es el origen de todo esto. ¿Y cómo son hoy en día esas manifestaciones culturales y religiosas? ¿Cómo son los cantos de los auroros? Joaquín, ¿cuál es el repertorio? Los cancioneros que hay son muchísimos y en cada sitio existe una diversidad territorial. Es decir, al contrario que sucede con las cuadrillas de ánima y de aguilanderos, en la Aurora no ha habido el maestro de baile ni de canto, no. Es decir, que en cada zona cogían su música propia de la zona. Y aunque estemos, Rincón de Seca y Santa Cruz, estemos dentro del mismo municipio, estamos a una distancia relativamente corta. Son melodías diferentes, pero textos diferentes. Musicales no tiene nada que ver. No, hombre. A ver, tiene que ver, pero bueno. Nada que ver, no. Pero no, pero se diferencian bastante. La música no. Siempre me ha parecido unos cantos muy profundos, salvando las distancias en las formas, pero por ejemplo al flamenco duro que conocemos de las minas, ¿no? Llevado al tema religioso. Me ha parecido siempre muy profundo y no sé si complicado de aprender, igual vosotros me decís que no, pero complicado en lo que se transmite, en el sentido de pues algo demasiado profundo nunca es fácil de transmitir. Muy espiritual, sí. Muy espiritual. Con mucha fe, con mucha devoción y con una gran riqueza muchas veces de texto también y a veces musical. Que como decía Carlos, bebe de fuentes de tradición. O sea, eso se ha ido transmitiendo de tradición y ha ido pasando de padres a hijos y se ha ido enriqueciendo a lo largo del tiempo. O sea, tiene un origen, pero seguro que el origen no es el que nos ha llegado ahora. Fíjate, y ahí voy yo, ¿no? ¿Cómo se acerca uno a la tradición de los auroros? Diego, yo creo que cada uno de vosotros tenéis una historia bonita que contar, ¿verdad? De cómo os habéis vinculado, cómo os habéis, qué pasión os ha despertado, ¿no? Esta tradición. No, por ejemplo, yo creo que como todas las tradiciones, pues en familia, como todas las tradiciones. Es decir, uno llega a un sitio siempre de la mano de su padre o de la mano de su madre, o la mano de ambos. Eso ya cristaliza de forma maravillosa, ¿no? Y los cantos de auroros, pues ellos lo saben mucho mejor que yo, en las campanas hay unos grandes lazos de parentesco entre los mismos de las campanas. Y el hijo llega a la campana de la mano de su padre, o un cuñado, o un yerno, es decir, siempre la familia, ¿no? Sucede como en la Semana Santa. Es decir, ese origen gremial de la Semana Santa hace que las familias, los hijos de maestros, los yernos de maestros, sean los que ocupen luego. Es decir, son estructuras antiguas y ahí está el valor que tienen. Es decir, en la conservación de un tesoro que si no se le presta atención, no solamente es que languidece, como ha pasado en épocas que se refería a Joaquín, sino que corre el peligro de desaparecer. Tradiciones de siglos. Tradiciones que están cantando lo que siente un pueblo ante determinados acontecimientos, como es la Semana Santa o como es la Navidad, o cómo se rinde culto a los difuntos. Es decir, eso es un tesoro tremendo que muchas veces somos tan inconscientes que no lo protegemos. Y la Federación de este Cabildo de Aurora de la región de Murcia, el objetivo es proteger, fomentar, ¿verdad? Que lleguen esos cantos más allá y que sean mucho más conocidos, porque, insisto, nada se puede querer si no tiene uno el conocimiento cabal de aquello que necesita, de ese cariño, de esa protección y de ese... Nos ibas a comentar, digo. Sí, lo que íbamos a comentar es eso, lo que está diciendo Carlos, que lo que no se conoce, pues no gusta. Y como decía, esto ha tenido un ámbito siempre muy local, muy reducido. Fíjate, Rincón de Seca y Santa Cruz están a, no sé, 15 kilómetros, 20, bueno,
Pues, Sí, más o menos. en aquella época, en el siglo XIX, eso eran distancias que eran insalvables, o sea, no había comunicación, ¿no? Entonces cada uno tenía un estilo, ha evolucionado de forma distinta, Alcantarilla evolucionó de forma distinta, Jabalí evolucionó de forma distinta. Igual que vemos que Lorca tiene otro estilo, igual que vemos que Alhama tiene otro estilo, o sea, dentro de la misma región hay mucha diversidad. ¿Qué ocurre? Pero eso ha ido enriqueciendo mucho más lo que es este tipo de canto. O sea, la variedad que hay, pues hay que conservarla e intentar que no se pierda, ¿no? E incluso, pues, como dice Carlos, transmitirlo a nuevas generaciones, ser capaces de que haya relevo generacional y que esto no se pierda. Queréis crear una escuela, ¿no? Ese es el proyecto. Ahí vas, ¿no? Por ahí va. Claro, pero estamos hablando, comentaba Carlos, una cosa muy gremial, pero para la gente de fuera, que al final todo es limitado también, ¿no? Y si no se amplía, pero que alguien joven o no tan joven se acerque, que tenga cierto interés y se pueda acercar, ¿cómo se hace esto? De alguien, un chaval que nos está escuchando. Es fácil, muy fácil. Todo en Murcia, cualquier grupo está obligado, por el convenio que tenemos con el Ayuntamiento de Murcia, a tener una escuela de música. Entonces, eso es facilísimo. Es decir, si tú quieres venir a cantar con nosotros, vente un domingo, cualquier domingo, a las 9 de la mañana, a la Ermita Vieja, y te incorporas con nosotros a cantar. Es difícil esto, es difícil. Necesitas el canto. un poco de oído. Hay que tener. Vamos a ver, dificultad, pues como todas las cosas. O sea, pero eso es con como, trabajo, ¿no? Claro, pero es como cuando se monta en bicicleta. Al principio te cuesta, te caes muchas veces hasta que consigues no caerte, ¿no? Pues eso pasa igual. La verdad es que las melodías muchas veces no son las de hoy, ni las armonías tampoco. O sea, esto viene, muchos de estos cantos origen siglo XVII, siglo XVIII. Pensemos, son muy barrocos, y incluso algunos más clásicos, ¿no? Claro, eso choca, pero sin embargo tiene una riqueza. En algunos sitios se conserva con polifonía, en otros no, por desgracia. Que bueno, que si te engancha, te engancha. Y si no te engancha, no te engancha, está claro. Pero es como todo. Lo básico y lo fundamental, como lo ha comentado Joaquín, es que a partir de un cierto tiempo que se empezó a recibir ayudas, sobre todo del ayuntamiento, pues se han podido tener locales donde, digamos, poder reunirse para hacer ensayos, para hacer actividades. Y eso ha ayudado bastante, porque anteriormente la gente se reunía en casas particulares para hacer esta actividad. Porque era algo familiar, es así. Entonces, a partir de tener un local, tener un sitio de ensayo, bueno, pues eso ayuda a que pueda acercarse a alguien, y de hecho, en mi caso ha pasado, no siempre se queda, se acercan, lo ven, le gusta o no le gusta, ¿no? Pero eso por ahí es el futuro. Este domingo pasado, en esa misa dominical que cantamos todo el año, se nos acercó una persona, y era brasileño, y le sorprendió lo que estábamos cantando, y quería conocerlo más en profundidad, ¿no? Entonces es lo que yo invito a vosotros, a que vengáis allí. Y claro, eso está hecho. Joaquín, Antonio está muy callado, ¿eh? Cuéntanos un poco tu experiencia personal, una experiencia más curiosa. Mi experiencia personal sí que va a contrastar con lo que han dicho hasta ahora. Yo soy murciano, del barrio El Carmen. A los 20 días de nacer me llevaron a Valencia. Y el primer contacto que tuve con los auroros fue cuando tenía 25 o 26 años. Estaba en casa de mi hermana, durmiendo, porque había venido, recién casado estaba. Estábamos durmiendo en casa de mi hermana, y a las 6 de la mañana por ahí oigo unas voces por la calle. Una cosa extrañísima, unos cantos rarísimos, y me espeluzné de oírlos. Y entonces cuando me levanté le dije a mi hermana, oye, ¿qué ha pasado por ahí? Dice, no, esos son los auroros que están con el rosario de la aurora. Tal. No lo había oído nunca porque no había vuelto a Murcia, salvo esporádicamente en feria o tal. Yo vivía fuera. Y entonces aquello fue como un descubrimiento. No sé si se activó un gen murciano o algo se activó. Algo que quedaba ahí. Porque yo no había oído a los auroros nunca. No es que no los había oído, es que no sabía ni lo que eran los auroros. Ojo. Y yo, claro, a partir de ese momento me interesé por lo que eran los auroros. Entonces ya era en el Palmar, no lo he dicho. Mi primer contacto con los auroros fue con un rosario de la aurora en el Palmar. Pero el de Barrio del Carmen no lo conocía. No, claro, yo soy ¿No sabía lo que era? No.
Entonces, decía, la ciudad no no, conocemos. ni mi familia me había comentado de los auroros, ¿no? ¿Y cómo se vive la tradición, Antonio, dentro de una campana de auroros, ¿no? Decía Diego, es una tradición profundamente espiritual, muy recogida, muy sentida. Sí, es evidente que el auroro siente lo que canta, como es el dicho popular de los auroros, reza cantando o canta rezando. Es una cosa muy interna, seguramente abonada por las generaciones, la suma de generaciones que han ido con la transmisión oral de padres a hijos, a abuelos, en una cadena familiar, que eso es acumulativo. No era mi caso, por ejemplo. Incluso yo he llegado a pensar, ¿habré tenido un antepasado auroro? Es posible. ¿Y se ha encontrado eso? Sí, es posible, porque Es posible, ¿no? para mí fue un chispazo aquello, ¿no? Entonces, evidentemente, yo ya empecé a interesarme por los auroros y es lo que decíamos antes, si no lo conoces no lo puedes amar. ¿Hay ya tradición, ahí ya se van recogiendo en partituras, en escritos, los cantos? ¿O todavía el tema de la tradición oral se mantiene porque hay que mantenerlo? Vamos a ver, nosotros tenemos una colección de publicaciones conocida como Fondo de Cultura Tradicional. Tenemos más de 30 publicaciones, casi todas libro-disco, ¿vale? Que está a disposición de quien lo necesite. Y de hecho también en la página web tenemos en un apartado, en la web corporativa, tenemos un apartado que se llama Miscelánea y tenemos del orden de las 150 publicaciones, ya sean artículos o libros, que hablan sobre la aurora y que puede perfectamente descargarse cualquier persona que esté interesada de manera gratuita incluso. ¿Cómo se graba un disco de auroros? Nosotros lo hicimos en casa. En casa, mi hijo, con un equipo sencillo de grabación, se hizo. Sí, pero requiere su técnica. Sí, claro. Lo más difícil es grabar la campana. Claro. La campana hay que dejarla. Yo estaba pensando en la campana. Hablarnos de la campana. Sí, por favor, porque siempre me ha parecido algo... Claro, sí. Es un poco la identidad, ¿no? La seña de identidad. No, pero no. Bueno, la campana y el farol, digamos que son los dos símbolos que identifican a los auroros. ¿El porqué de la campana? Pues, bueno, musicalmente hace falta algún instrumento sencillo y que fuera de fácil acceso para llevar el ritmo. Y bueno, aparte llama la atención, o sea, es una llamada popularmente cuando hay una campana sabemos que nos están llamando, ¿no? O sea, te llaman a misa, bueno, pues ese sonido de la campana siempre es una llamada, ¿no? Tanto para el que canta como para el que está oyendo, ¿no? Es como... Y luego, pues bueno, sirve para marcar ritmo, para marcar tiempo. Y el farol, pues bueno, era también, porque como lo ha dicho Joaquín, la tradición era salir de madrugada. Claro, el farol no había luz, el farol necesitabas era la guía. alumbrarte por los caminos, por las sendas, por los carriles, porque el farol tiene un sentido. Y luego tiene un sentido religioso, simbólico también. Religioso. Claro. Porque es la luz, sí, o sea, el auroro, la guía. Claro, y el auroro lleva la luz a los demás hermanos. Y luego en el tema de la campana, la campanilla, también hay algo muy detalle desconocido. Curioso, sí. Hay algo muy desconocido. A nosotros nos sirve para afinar las voces y para llevar el ritmo, ¿no? Perfecto. Pero hay una cosa que yo nunca me había percatado de eso, y es que al demonio no le gusta el sonido de la campana. ¿Eso cómo es? Lo aborrece, y lo aborrece totalmente. Sí, te lo comentó un exorcista. Un sacerdote que era sacerdote y te lo comentó. Que él asiste con asiduidad a esos exorcismos. No tiene nada de agradable, dura horas, no es una cosa que... Por eso digo que la campana... Y era espantar, para espantar. Sí, y decía tocar la campana y cantar durante todo eso. Y eso es increíble. Yo esto no lo sabía, pero cuando termine de grabar el estudio, marcho a comprarme varias yo campanas. Yo también, Carlos. Estaba yo pensando en eso también. Por lo que pueda pasar. Una campanica aquí, así para grabar una cofrade. O varias, sí, que nunca se sabe. La campana de ¿Qué tiene la iglesia campana? Claro. Sí. Sí, la iglesia tradicionalmente usa la campana porque tiene un doble sentido.
sea, primero Sí. la llamada de atención y luego quizás eso que dice. Y un medio de comunicación también. Medio de para comunicación, claro. Las claro. campanas, claro. cuando las tormentas, Tienen diferentes ¿no? toques, sí. Los Avisaban conjuros de la riadas, catedral. avisaban de tormentas, Claro. avisaban de catástrofes. Bueno, y Sí, avisan sí. que ha fallecido alguien en el pueblo, o que, efectivamente. claro, o que estamos de júbilo, o lo que sea. Aunque hay una Campana boda. es- Sí, efectivamente. ¿Dónde está hemos hablado al inicio de la Semana Santa, este programa es de Semana Santa, y hemos hablado de Jueves Santo por la tarde. ¿Dónde están los auroros en la Semana Santa de Murcia? Digo físicamente, cuando queremos escucharlo, el jueves por la tarde en la Plaza de San Agustín, pero ¿dónde más? Es decir, desde que empieza la Semana Santa hasta que acaba, ¿dónde, o nuestros oyentes que digan, oye, pues yo quiero escuchar a los auroros en una tarde-noche de Semana Santa? ¿A dónde hay que ir? ¿Dónde hay que estar? Ya hemos dicho que en la Plaza de San Agustín en A la las 5 de la tarde, tarde. en la tarde de Jueves Santo. A las Sí, 5 por de la ejemplo, tarde. a A las las 5, 5 de sí. la tarde, ¿verdad? Pero luego allá, Horario lorquiano. sobre las sí, totalmente, sonando también en este caso los tambores de toriles, ¿no? Efectivamente. Pero también se puede escuchar los auroros en la calle Puigmarina, en la plaza de Puigmarina, al paso de la procesión de la Soledad. Hay una campana de auroros que al paso de la Virgen y al paso también del Cristo, pues entonan sus salves, ¿no? Por supuesto, la noche de Jueves Santo, entre las muchas y magníficas corales, ¿no?, que uno puede deleitarse al paso del Cristo del Refugio, también están las campanas de auroros. Es decir, yo supongo que también en muchas pedanías que tengan su Semana Santa, pues esas pedanías, si tienen la suerte de tener una campana de auroros, pues la campana de auroros también va a estar cantando, Sí, en la procesión de silencio. cantando. En De Alhama Jueves nos lo han Santo. confirmado este año que ya participaban en las procesiones de Semana Santa. Y en vuestro caso, por ejemplo, en Rincón de Seca, en Santa Cruz, Rincón de Seca participa en la de Jueves Santo por la noche en Murcia, Sí. las dos campanas, una en Santo Domingo y la otra en la Catedral. yo conocí la de Santo Domingo. Santo Domingo son nuestros compañeros del Carmen y la que yo tengo el honor de ser el hermano mayor, que era de Rosario, siempre participamos En la Catedral. en la Catedral, en la Plaza de los Apóstoles. En la parte de atrás. En la parte de atrás. Y Santa Cruz, ya Sí, dejaba en de la tener- procesión de silencio de Jueves Santo. Jueves Santo También, ¿no? También. Es la noche, ¿no? Es la, Sí, sí, la sí, noche, sí. digamos, más... Se apagan las porque luces. en el ¿Por qué silencio- zona estáis vosotros normalmente? En la calle Mayor se apagan las luces Ah, vale. y en sitios distintos cantamos la pasión. Hay una fecha muy bonita que a mí me encanta porque es muy alegre, muy huertana, ¿no? Lo decíamos al principio también, ese 30 de abril cumplido, ¿no? Que yo lo recuerdo una noche muy festiva, ¿eh? Es verdad, en el calendario huertano, ¿no? De Murcia, ¿qué ocurre? ¿Qué se cuenta exactamente en esa noche? Donde sí que se extienden, Diego, los auroros por toda la ciudad. Sí, bueno, esa es una tradición que parece ser que existía anteriormente, pero que por desgracia se perdió, y que, bueno, gracias a un gran promotor que fue Antonio Garrigós, pues rescató, digamos, sobre todo la letra, que la trajo de La Mancha, y donde se empezó a forjar ese ambiente y a estudiar y a cantar, pues fue en Rincón de Seca, precisamente. Y las dos campanas de Rosario y el Carmen fueron las primeras que lo hicieron, creo que el año 56, si no recuerdo mal ahora mismo, o sea, 56, por esa época fue. Anteriormente no se cantaban mayos en la ciudad de Murcia, ¿no? Parece ser que antes de la guerra sí hubo, pero eran otros. Y bueno, a partir de ahí, bueno, pues las dos campanas iniciaron, digamos, ese descubrimiento del canto a la Virgen, que bueno, que siempre lo llevábamos, porque en el ciclo ordinario los auroros son muy marianos, o sea, el canto a la Virgen siempre ha estado presente. Pero es otra forma de hacerlo, ¿no? Se celebra pues la entrada del mes de mayo, el mes de las flores, el mes de la Virgen. Y bueno, se hizo tan popular que bueno, que hoy en día pues ya las peñas huertanas lo imitan, y hay muchísimos grupos que han copiado, digamos, el modelo auroro, ¿no? que se empezó en los años 50. Sí, eso lo trajo efectivamente Antonio Garrigós de la mano de Arcadio Larrea, que fue un conocidísimo folclorista de esa época, ¿no? Esos mayos estaban residenciados efectivamente en la zona de Castilla-La Mancha, concretamente por Pedro Andrés, muy cerca de Nerpio, y son cantos paganos de salutación a la nueva época, en este caso la primavera, son cantos para desear buenas cosechas. Lo típico. Lo típico de lo que Sí. son mayos, en muchos sitios de España y de Europa también, ¿verdad? Y efectivamente se cantaban por dos campanas de auroros, que era la del Rosario y la del Carmen, ambas de jabalí viejo. No, en Rincón de Seca. Rincón de Seca. He dicho jabalí viejo, es que estoy yo pensando, en el lirio. Si no, seguro. cuando llega al pueblo no me dejan entrar. Totalmente. Y recuerdo que en el año 71 o 69 se incorpora a cantar los mayos la recién creada Peña de la Panocha, de la que me honra ser fundador de dicha peña, ¿no? Sí. Y recuerdo que cantábamos siempre la víspera del día 1 de mayo, estamos el 30 de abril cumplido ya. Y recuerdo que teníamos que pedir un permiso en el gobierno civil entonces
para poder salir por la noche, porque a partir de las 12 de la noche en aquella época no se podía estar en la calle más de 2 personas juntas. De 3 personas ya era una reunión. Una reunión. Por eso la Gomba dice, con la licencia de Dios y la del señor alcalde. Esto lo recuerdo. Señores, pues la verdad que sí, la verdad que sí, nos hemos pasado muy bien. Tenemos pendiente este programa de Auroros. El año pasado nos quedamos con ganas y este año hemos aprendido. Yo espero que el año que viene, a ver si llenamos el estudio de verdad y echamos un buen rato con la campana. Con la campana. Y el faro también, el farol. Y muchísimas gracias, señores, por haber estado con nosotros. Y a ustedes, hasta pronto. Adiós. Adiós, buenas tardes. Adiós.